placer es mío, Jesús y Mateo. Un millón de gracias por la invitación. Esto es fácil, venir a España a platicarles a ustedes y compartir mi opinión humilde sobre los mecanismos de patofisiología en ojos secos. En verdad, un millón de gracias por la invitación. Esto es un honor y espero que se repita mucho. Es un placer estar con un panel tan apreciado y quisiera traer una perspectiva un poquito diferente o cómo podemos pensar de ojos secos. ¿Cuántos de ustedes tratan ojos secos con terapias antiinflamatorias? Me encanta. Y ese es el punto, ¿verdad? Yo creo que el punto que quiero tratar hoy es que, aunque me pidieron hablar de la patofisiología de la enfermedad de ojos secos, me dio la oportunidad de enfocar en lo que yo quiero. Y el punto que quisiera enfocar con ustedes es que es tan correcto. El punto común de la patofisiología del ojo seco es la inflamación. Y vimos una charla increíble por Juana, donde los nervios se conectan y causan todos estos síntomas. Pero yo les diría que encima de esos nervios está el punto inflamatorio. Y en nuestro centro nos hemos dedicado a tratar de caracterizar exactamente qué es lo que nosotros llamamos inflamación. Porque en retina, obviamente, degeneración macular, todo es inflamación, complemento, pero no se define. Y yo creo que nosotros, como expertos y practicantes de enfermedad de la superficie ocular, podemos hacer un poquito mejor que los retinólogos. No digan eso, por favor. De cómo definir inflamación. Para mí, la superficie ocular es un ambiente o un microambiente perfecto, ¿verdad? Tenemos tantos epitelios que están interactuando a la misma vez entre el epitelio de la piel, las glándulas del meibomio, la conjuntiva vulvar, las células madre y después la córnea para mantener la claridad de la córnea. Y prácticamente esto es un OCT de alta resolución, donde prácticamente podemos ver todas estas estructuras interactuando. Y para mí es como que un jardín que tiene que estar húmedo, perfecto, para que pueda funcionar. Pero en este jardín hay muchos factores y están expuestos completamente todo el tiempo a factores que afectan esa superficie ocular. Y de hecho, yo pensaría que deberíamos tener más síntomas de ojos secos entendiendo este tipo de interacción, porque este tipo de ambiente está completamente afectado todo el tiempo por las temperaturas, los factores de la polución, las medicinas, las infecciones, los cirujanos refractivos, los lentes de contacto, etcétera. O sea que para mí es increíble cómo este ambiente se mantiene completamente, en cierta manera, neutral para evitar que tengamos más actos inflamatorios, que es lo que yo creo que lleva a muchos de estos síntomas. Y fue el DUS número 1, el 2007, que puso nuestro campo en el mapa. Y cuando tratamos de desarrollar la definición de lo que en verdad es enfermedad de la superficie ocular, y estoy siendo muy cuidadoso, no decir ojo seco, aunque dice ojo seco aquí, pero yo no pienso más en enfermedad de superficie ocular, encontramos dos mecanismos de acción, ¿verdad? La osmolaridad y la inflamación, que obviamente afecta la película lagrimal y cómo se protege ese microambiente que le acabo de mencionar. Y unos cuantos años después, exactamente 10 años después, volvemos a reevaluar cuál es la definición de ojo seco o enfermedad de la superficie ocular, y todavía tenemos como mecanismos de acción la inflamación. Correctamente, las enfermedades de los nervios de la córnea y los síntomas se han incluido a esta definición correctamente, porque es una de las manifestaciones de nuestros pacientes, pero yo diría que al final del día la inflamación es uno de los puntos más comunes de esta enfermedad. Y como Juana describió muy correctamente ahora, muchos de estos nervios están siendo afectados por una señal que yo creo que está más arriba de ellos, y eso es la inflamación. Por eso es que
cuando nosotros pensamos de ojos secos o enfermedad de superficie ocular, hemos tenido esta dificultad de por qué los síntomas no correlacionan con los hallazgos físicos que nosotros vemos en nuestros pacientes. ¿Cuántos de ustedes ven todos estos pacientes que se quejan de todos estos síntomas y cuando ven la lámpara hendidura no ven nada? Estos son los pacientes del diablo que yo le digo, ¿verdad? Porque no vemos nada, pero tienen muchos síntomas. Y para mí, yo he estado pensando esto mucho y hace mucho sentido, porque como ustedes vieron en ese OCT de alta resolución que yo les presenté al principio, la superficie ocular está completamente expuesta a cambios constantemente que nosotros nos controlamos. Es como una marejada, es un estado dinámico. Nosotros, doctores, criaturas de objetividad, siempre queremos tener un valor asignado a nuestros síntomas, a nuestras enfermedades. Y yo creo que en superficie ocular eso no aplica. Nosotros estamos viendo primero el órgano al frente de nosotros. Está completamente cambiando constantemente, cada segundo. Los reumatólogos, los cardiólogos, no pueden ver eso en sus órganos. Nosotros tenemos la habilidad de estar viendo estos cambios constantemente. O sea que para nosotros tratar de entender que hay un cambio constante no va a ser posible. Y nosotros vamos a tener que entender eso y seguir evolucionando como especialidad, que quizás nuestros puntos finales de nuestra evaluación de nuestros pacientes y de nuestros estudios clínicos van a ser muy diferentes a otros campos, y porque tenemos un estado completamente dinámico. Y por eso es que vemos tanta variabilidad. De hecho, yo les diría, nosotros pensamos en todas estas técnicas que decimos que no funcionan. Schirmers, tinción de la córnea, osmolaridad, etc. Y yo diría que en verdad quizás nuestra señal es la variabilidad de estas pruebas. En otras palabras, mientras más varía la prueba, más inestable es la superficie ocular, y eso es lo que estamos viendo en estas pruebas. Tenemos que evolucionar más en nuestro pensamiento de cómo va nuestra superficie ocular. Y por eso es que no estamos captando o poder correlacionar los síntomas con los hallazgos de la superficie ocular. Y al final de la charla les voy a dar mi opinión humilde de cómo podemos llegar a este punto. La data que les voy a presentar prácticamente es un consenso del panel que tuvimos un honor de participar muchos de los oradores en este congreso van a compartir con ustedes. Yo fui parte del panel de patofisiología que nos reunimos en París en junio 17 de 2005. Estos fueron los panelistas y prácticamente este fue el diagrama original. No se salgan de la sala, por favor. Pero definitivamente sí, es complejo. Pero lo que yo quisiera compartir con ustedes es que prácticamente como se ha descrito en parte de la sesión de esta mañana y en el resto del día, es que siempre vamos a tener algún tipo de deficiencia que no va a afectar la estabilidad de la película de Guimarães, ya sea por deficiencia acuosa o deficiencia lipídica, donde la evaporación va a ser más alta. Yo les puedo decir mi opinión, que yo creo que esta parte de la ecuación es más común. En nuestra práctica estamos viendo más ojo seco evaporativo, pero al final del día todos estos mecanismos van a llegar a un daño del epitelio, de los nervios corneales, y yo les diría que la parte de la inflamación, ya sea mucosa o de la superficie ocular, es la parte que es más importante y que va a llevar a los síntomas que estamos viendo y los daños. Y de hecho, yo les diría que si uno piensa de la superficie ocular, ¿cuáles son los componentes que son más cercanos a otro tipo de superficie en nuestro cuerpo? Yo diría que la conjuntiva prácticamente tiene todos los elementos que estamos describiendo: células epiteliales, células de estroma, linfáticos, células inflamatorias. De hecho, hay grupos linfáticos en la mucosa conjuntival. Y al final del día,
Yo creo que ahí es que empieza la inflamación y la córnea paga el precio. Pero como nosotros somos doctores de oftalmología y de visión, es el daño a la córnea que cambia la visión y esa es la queja principal de nuestros pacientes. Y les quiero decir por qué. Yo soy inmunólogo, corremos un programa de inmunología ocular y esta es la enfermedad que yo creo que me ha ayudado a entender o pensar correcta o incorrectamente los pensamientos que quiero compartir con ustedes. Y esto estábamos hablando con Jesús anoche en la mesa. Esta es una de mis primeras pacientes después que yo salí de Mass Eye and Ear y fui a Cleveland Clinic. Y esta fue una muchacha que me llegó con ojos secos, ojos irritados, irritación, una conjuntivitis. Pueden ver que tiene, no sé si se ve bien en la foto, pero tiene una membrana en la conjuntiva. Y como yo le digo a mis estudiantes y mis fellows, tienen que ver al paciente fuera de la lámpara de hendidura, tienen que prender la luz del cuarto y hablar con los pacientes. Y cuando ven este paciente tiene unas lesiones de la piel que son purpúricas elevadas, y cuando uno ve el historial y habla con el paciente, que es muy importante, esta es una muchacha que tenía una leucemia linfocítica aguda, recibió un trasplante de médula ósea, y obviamente cuando uno ve este tipo de historial y este tipo de hallazgo, ¿qué uno piensa? Obviamente uno tiene que pensar que el paciente puede tener una infección, etcétera, pero en este tipo de situación uno tiene que pensar que este paciente tiene la enfermedad del donante contra el huésped. Esto lo vamos a discutir más esta tarde porque mi laboratorio se dedica a estudiar esta enfermedad, pero lo quiero presentar aquí esta mañana para hacer mi punto que la enfermedad de la superficie ocular tiene un componente inflamatorio, porque esta enfermedad es completamente dependiente de una enfermedad, de una reacción inflamatoria. Son células T del donante que afectan al recipiente y 60% de estos pacientes desarrollan ojo seco o inflamación de la superficie ocular, con todos los síntomas, todos los hallazgos que hemos descrito esta mañana. De hecho, estos pacientes, como les dije, de 40 a 60% desarrollan inflamación de la superficie ocular, síntomas, también la mucosa del tracto gastrointestinal, de la piel, y todo esto es dependiente de las células del donante. O sea que es una reacción completamente inmunológica. Porque esta enfermedad a mí me gusta estudiarla mucho, como estaba hablando anoche con Maite. No solo nosotros podemos ayudar a estos pacientes que sobrevivieron cáncer y tienen una calidad de vida pobre, pero desde el punto de vista científico o inmunológico, es el único ojo seco que nosotros sabemos cuándo va a empezar. Y va a empezar después del trasplante de médula ósea. O sea que nos da a nosotros la habilidad no solo de entender el proceso de inflamación con la superficie ocular, pero potencialmente lo podemos seguir. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro centro. Estamos viendo a estos pacientes antes que tengan su trasplante, caracterizamos la superficie ocular y la seguimos después del trasplante. Y normalmente estos pacientes, después de 90 días, van a desarrollar alguna forma de ojo seco. Y esto es bien impresionante. Por ejemplo, esto es un popurrí de los pacientes que vemos. Definitivamente desarrollan la queratopatía que hemos estado describiendo. Antes de esto, y esto lo estamos tratando de establecer, desarrollan estos síntomas de dolor, etcétera. O sea que tenemos la oportunidad de ver exactamente cómo estos cambios ocurren en respuesta a una inflamación ocular. Bien impresionante, y por eso es que le dije que el ojo seco para tu es muy importante. Estos pacientes desarrollan una enfermedad de la glándula del meiomio y es progresiva. Uno la ve secuencialmente en estos pacientes después que desarrollan el trasplante. O sea que nos da la oportunidad también de entender cómo las respuestas inflamatorias de la superficie ocular afectan en verdad las estructuras que estamos hablando: la córnea, la conjuntiva, la glándula del meiomio y los nervios de la córnea o de la superficie ocular. Yo no tengo ningún interés económico, pero en Estados Unidos hemos tenido la oportunidad, ahora es CAIDEL, de tener quizás de los pocos biomarcadores que tenemos en superficie ocular, que se llama Inflamadrive. En este tipo de prueba, esto es como un ELISA, donde uno está midiendo la enzima metalproteinasa 9.
Steve Fluchfelger ha descrito muy bien cómo eso se correlaciona a pacientes de ojo seco. Todavía tenemos que entender por qué, pero como yo estaba hablando con Jesús anoche, yo creo que entendiendo nuestros biomarcadores y mecanismos de acción podemos desarrollar nuestras pruebas para desarrollar nuestras pruebas clínicas. Pero para mí esto ha sido bien interesante. Cuando yo empecé esta prueba, si el paciente tiene más de 40 nanogramos por mililitro en la película lagrimal, donde se capta con este tipo de dipstick, de orina, si uno quiere pensarlo así, uno está en cinta de ojo seco o no está en cinta de ojo seco. Y la mayoría de mis pacientes, al principio, yo no sabía si estaban en cinta o no estaban en cinta. Pero lo que me ha hecho creer en esta prueba es que cuando nosotros vemos nuestros pacientes de enfermedad del huésped contra el recipiente, del recipiente contra el huésped, como pueden ver, hicimos todas las pruebas estandarizadas que se describen y lo hemos hecho de una forma consistente para que puedan ser evaluadas consistentemente. Y como pueden ver, de todas las pruebas que medimos, osmolaridad, OSDI, fluorescerina, extinción de la conjuntiva, Schirmer's, esta prueba de inflamación fue 100% positivo en todos estos pacientes. Y muy interesante es que había pacientes que tenían ningún tipo de manifestación ocular, tenían enfermedad de donante contra el recipiente sistémica y en el ojo eran positivas. O sea que la superficie ocular no es solo un marcador de lo que está ocurriendo en la superficie ocular, pero como sabemos, también puede ser la punta del témpano del hielo de un proceso inflamatorio que está ocurriendo sistémicamente. Volviendo a la glándula del mamorio, estos son un paciente clásico de la enfermedad, de estos pacientes que tienen graft versus host disease. Y como pueden ver, las glándulas del mammomio empiezan a caerse o desaparecer de una forma drástica al frente de uno. Vimos a nuestros pacientes y como pueden ver, si uno compara a estos pacientes a pacientes de ojo seco normal, significantemente estas glándulas se siguen perdiendo. O sea que hay un milieu o un ambiente inflamatorio que es mediado por este tipo de inflamación que está afectando la nexa ocular. Y esto nos lleva al círculo inmunológico. Y aquí es donde yo quisiera pasar un poquito de tiempo, porque todos nosotros tenemos respuestas innatas, inmunología innata, y esto quisiera desarrollar más el concepto de inflamación, donde las inflamaciones innatas son inflamaciones que ocurren en la superficie ocular, mediadas por linfocitos como macrófagos, neutrófilos, enzimas como MP9, este tipo de citoquina. Y yo creo que nosotros, todo el mundo, estamos haciendo esto constantemente. Y en algún momento, la superficie de la córnea se conecta con el nódulo linfático. Y al conectarse con el nódulo linfático, empezamos a desarrollar la expansión de células T, que esta es la inmunidad adaptiva, donde algún tipo de antígeno que viene de la superficie ocular es reconocido en los nódulos linfáticos. Y esta población de células T son las que empiezan a migrar y pasar por nuestro cuerpo, igual que en artritis reumatoidea, en las coyunturas, etc. Y llegan, reconocen el antígeno y se estacionan en la superficie ocular. Y si uno piensa en los tipos de terapias que han sido aprobadas en Estados Unidos por el FDA, y yo sé que aquí se están explorando, la mayoría de esas terapias son enfocadas en tratar de parar este tipo de inflamación adaptiva. Pero el futuro es en entender cuál es la diferencia o reconocer cuáles son las inflamaciones innatas versus adaptivas. Y por eso es que cuando uno pensaba en terapias antiinflamatorias, esta es la forma que yo lo pienso. Esteroides inteligentes, donde pueden callar reacciones innatas y adaptivas. Los inhibidores de células T, donde son las terapias que hemos desarrollado, que yo creo que tratan más el ojo seco crónico, y las terapias donde evitan que estas células regresen a la superficie ocular. Rápidamente, Steve Fluchfelger es de los primeros que demostró que el uso de esteroides es correctamente muy bien usado en pacientes de superficie ocular, especialmente con enfermedades autoinmunes, pero tiene que hacerse de una forma muy cuidadosa porque pueden obviamente desarrollar problemas con aumento en la presión intraocular o catarata. Yo creo que esto es uno de los primeros esteroides inteligentes, en cierta manera. Tenemos que aprender más.
Pero el oteprednol, Steve Luffelger nuevamente probó que en estudios randomizados enmascarados, el uso de este tipo de esteroides sí ayuda a los pacientes con los síntomas y los hallazgos de la superficie ocular. Y por eso es que a mí me encanta usar esteroides, pero se pueden usar de una forma inteligente. En Estados Unidos, la compañía Cala está haciendo una nanopartícula nueva con una concentración menor, tiene una penetración más grande o más alta en la conjuntiva, y la idea es que pueda ser un esteroide más inteligente. Esta compañía Eiget usa la tecnología de iontoforesis. Esto es empujar una droga de una forma eléctrica. Para mí es como un pulso intravenoso de esteroides a la superficie ocular. Esta tecnología empezó en París, de hecho, y la idea sería que nosotros pudiésemos controlar la cantidad de esteroides que le damos a los pacientes. Volviendo a las células T, ya sabemos que ciclosporina funciona relativamente bien en estos pacientes. Hay diferentes formulaciones, ustedes tienen más formulaciones que nosotros, y estoy esperando a ver cómo no solo ayuda a la inhibición de células T, pero también a la producción de la película lagrimal. Y últimamente la terapia antiintegrina, donde estamos tratando de bloquear la interacción entre esta molécula de adhesión y CAM1 con los expresores del FA1 que los linfocitos tienen. En Shire, yo creo que está empezando ahora aquí en Europa, SIDRA, donde estamos tratando de evitar el reclutamiento y la activación de estos linfocitos T a la superficie ocular. Y finalmente, en Estados Unidos hemos tenido muchos otros tipos de terapia, como terapias de anticitoquina, como las citoquinas que les mencioné. Esta compañía trató de hacer un producto muy interesante de citoquinas más especial anticuerpos. No funcionó, pero creo que la tecnología va a necesitar un cóctel de citoquinas para esta terapia. Y obviamente esta tarde vamos a hablar más de lo que yo llamo terapia biológica, que es el uso de suero autólogo o de PRF, donde tenemos nuestros propios productos de nuestro cuerpo para quizás no solo atacar inflamación, pero otros factores. Pero quisiera finalizar con nuestra meta, y yo creo que el futuro va a ser cómo nosotros podemos caracterizar a estos pacientes para poder desarrollar. En Duke hemos creado este centro de inflamación o de inmunología ocular, donde estos pacientes vienen, se diagnostican y se tratan a la misma vez. Y cuando hablo de diagnóstico, uno de los factores que estamos tratando de hacer es crear una firma inmunológica de estos pacientes. Hemos explotado la tecnología de citometría de flujo, donde podemos coger células de la superficie ocular, correrlas por un láser y hacer un análisis de hasta 18 colores para identificar qué fenotipo estas células tienen. Y un ejemplo de esto, volviendo a la inflamación, lo acabamos de publicar en Science Translational Medicine, donde cogimos pacientes, cogimos la lágrima, cogimos muestras de la superficie ocular, hicimos lo que se dice un High Power Flow Cytometry Analysis, donde empezamos con solo 15,000 células de la superficie ocular y pudimos hacer flow cytometry y hacer diferentes análisis, y al final del día, interesantemente, pacientes que tenían disfunción de la glándula del meibomio con enfermedades inflamatorias como graft versus host disease, Sjögren, etc., ¿qué células estaban presentes en la superficie ocular? Neutrófilos, nuestra próxima meta para atacar. O sea que yo creo que nosotros como instituciones, aquí en España y en Estados Unidos, va a llegar el día donde estos pacientes puedan llegar a nuestra práctica, se colecciona la película lagrimal, podemos hacer un análisis de las células, ver de dónde vienen y ver cuáles son los genes que se expresan para saber qué terapias se pueden usar o cuáles terapias no se pueden usar para que estos pacientes funcionen. Y los quiero dejar con el diagrama que da un dolor de cabeza, los mecanismos de la patofisiología de ojos secos, pero con el punto que la inflamación es el punto común. Muchas gracias.